Bien, vamos ahora a comenzar la unidad número 6, denominada mecánica del cuerpo rígido. Vamos a hacer una breve introducción. Lo primero que les voy a decir que es la unidad más complicada de todo el programa de Física 1. Lejos, es la más complicada y es el núcleo del parcial número 3. Y calculo yo, aunque no tengo experiencia por supuesto en esto, aunque hace 40 años que doy la materia casi, de qué va a suceder en la virtualidad. ¿Por qué? Porque siendo tan complicada esta unidad, hay que ver las cosas, ¿no? Hay que tocar, hay que sentir las cosas que ocurren y, bueno, nosotros en la presencial hacemos experimentos y ahora no vamos a poder, o sea, los van a tener que ver nada más en videos y, bueno, no es lo mismo, obviamente. Confiamos en que podamos volver al laboratorio antes que ustedes den el final y, bueno, en algún momento haremos las demostraciones correspondientes. Así que les pido que por favor vean los videos y cualquier cosa, material que ustedes tengan en YouTube, además de los libros, además de estos videos, ¿no? Obviamente, porque, insisto, es muy práctica las cosas que se ven y no siempre los videos, creo yo por lo menos, van a ser fáciles de comprender. Ya de por sí, insisto, es un tema muy complicado, así que van a tener que prestar mucha atención y poner lo mejor de ustedes. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora para ver por qué entramos en este tema en este momento. Ya hemos definido un poco el cuerpo rígido, pero ahora vamos a insistir de nuevo y vamos a ahondar en este tema. Vimos en principio el movimiento de partículas, dinámica cinemática y dinámica de partículas, que es una partícula, es un cuerpo que en principio no rota sobre sí mismo, justamente no hace un giro sobre sí mismo y únicamente produce un movimiento llamado de traslación, ¿sí? En principio. Se traslada en un pequeño punto y hemos visto, por ejemplo, el movimiento relativo uniforme, el movimiento variable, otro tipo de movimientos. Aplicando la ley de Newton y energía podemos determinar cómo se movía. Otros, cuando digo otros, por ejemplo, puede ser el movimiento de una masa y un resorte, que es movimiento acelerado, como ustedes ven, y la aceleración cambia porque la fuerza cambia. Así que lo hemos estudiado también. O un plano inclinado con una forma media extraña, donde la aceleración es variable, o sea, no puedo aplicar esto, pero lo hemos resuelto por energía. También hemos visto rotación, que acá, ojo, no hay que confundir. Rotación no de la partícula sobre sí misma, sino rotación de la partícula alrededor de un punto, lo que se llama movimiento circular uniforme, como la Tierra alrededor del Sol. En ese caso, lo que hemos estudiado acá es si estoy en el Sol, considero la Tierra como una partícula. O sea, desprecio ese movimiento que tiene la Tierra sobre sí misma. ¿Ven ustedes? Ese es el punto crítico del estudio de una partícula. Puedo escribir la Tierra con un movimiento circular uniforme si desprecio ese movimiento que tiene la Tierra sobre sí misma. Y la considero entonces una partícula. Bien. Luego vimos en algunos casos que las partículas interactúan entre sí y no sabemos bien el tipo de interacción y hablamos del sistema de partículas. Los sistemas de partículas pueden trasladarse y rotar, igual que esto. Si se trasladan, ¿qué va a pasar? La principal diferencia entre una partícula y un sistema de partículas es que en un sistema de partículas cada partícula tiene un delta R distinto. O sea, a medida que se traslada el sistema, cada partícula tiene su propio desplazamiento. Imagínense ustedes una explosión, ¿sí? O mismo el cañón que dispara, son dos partículas, la bala por un lado y el cañón por el otro, lo hemos estudiado muchas veces eso en sistema de partículas, y ven ustedes que en el mismo tiempo el delta R de cada uno es distinto, ¿no? El cañón se desplaza una cantidad y la bala generalmente se desplaza mucho más porque la velocidad es mayor. O sea que cada partícula tiene un delta R distinto. Eso puede ser complicado, sin embargo lo hemos compactado, ese concepto lo hemos reducido a qué cosa, a si definimos un centro de masas, podemos decir que existe una cantidad de movimiento total del sistema, que es la cantidad de la masa por esa velocidad hipotética del centro de masas, y también podemos decir que la fuerza externa es como si estuviera toda aplicada en ese punto hipotético llamado centro de masas, y esto casi es la segunda ley de Newton para una partícula. La ley general es esta, como ya sabemos, ¿no? Esta sería la ley general, pero, insisto, si hablamos de centro de masa, podemos reducirla a esta ley que está acá. O sea que, en definitiva, un sistema de partículas podemos suponer que se traslada como una sola partícula. ¿Ok? Desde el punto de vista del centro de masas. ¿Qué pasa si un sistema de partículas rota? Bueno, no lo hemos visto porque es muy complicado. Imagínense el sistema solar. Descontemos los asteroides y todo ese tipo de cosas, pero solamente con los 9 planetas que tenemos, el movimiento es muy complicado, como ustedes imaginan, y no lo hemos tratado, no lo vamos a tratar nosotros en esta materia, y tampoco lo van a ver ustedes en ninguna otra materia. Es el tema exclusivo de los ingenieros mecánicos. Cuando uno estudia mecánica a fondo, o mecánica celeste inclusive, para el caso del sistema solar, obviamente se le tiene que enviar una sonda a Marte, tiene que saber el movimiento relativo de todas estas cosas, y lo estudia. Pero nosotros no lo vamos a estudiar, e insisto, ustedes no lo van a ver. Ya excepto, insisto, los ingenieros mecánicos. Si no,
Lo vamos a dejar de lado porque es muy complicado. Imagínense ustedes, cada objeto tiene su propia rotación y, bueno, se va un poco del nivel de la materia. ¿Qué hablamos? Vamos a hablar ahora. Cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Es un caso especial del sistema de partículas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en un sistema de partículas dijimos que cada partícula tiene un delta R distinto y se mueve de forma independiente. En un cuerpo rígido, ¿cómo están las partículas? Yo puedo imaginar un cuerpo rígido, imagínense este trozo de madera, cuerpo rígido, lo puedo dividir en un montón de partículas y tengo un sistema de partículas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un sistema de partículas? Que si yo tengo una partícula acá y otra acá, como ustedes ven, ¿no? La distancia entre ambas permanece constante, haga lo que haga el cuerpo. ¿Se entiende? Esta distancia permanece constante. ¿Sí? No cambia. Entonces, si yo divido a un cuerpo extenso en un montón de partículas, ¿qué quiere decir? Que esta distancia permanece constante. Si esta distancia permanece constante siempre, 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 bajo cualquier condición, el cuerpo rígido se llama ideal. Si por el contrario, esta distancia puede cambiar un poco, es un cuerpo rígido real. Por ejemplo, si yo esto lo estiro, lo pongo en una máquina de tracción, ¿se acuerdan como vimos? Lo vimos en mecánica de sólidos, se deforma esto. Si se deforma, significa que esto se estira o se comprime. Entonces es un cuerpo rígido real. ¿Eh? Si permanece constante bajo cualquier condición, es un cuerpo rígido ideal. ¿Ok? Entonces, ahí definimos lo que es un cuerpo rígido. Nosotros, en cuerpos rígidos reales, no vamos a estudiar. Lo van a ver ustedes más adelante cuando vean elasticidad, por supuesto, porque en ingeniería civil los cuerpos rígidos que intervienen, sean vigas, columnas, lo que fuere, ¿no? Cualquier estructura, son cuerpos rígidos reales y se deforman, ¿no? Ustedes se imaginan, por más, digamos, rígida que sea la estructura se va a deformar bajo acciones como del viento, o del propio peso, o las cargas, o lo que fuere, ¿no? Imagínense un edificio alto, por ejemplo, como las Torres Gemelas de Nueva York, las que tiraron abajo, esas oscilaban como 9 metros arriba. Entonces, como una estructura semejante, 9 metros, oscila así. ¿Y cómo uno no se da cuenta? Bueno, porque está arriba y se mueve acompasadamente y es tan lento el movimiento que no se da cuenta. Pero no puede ser absolutamente rígida ninguna estructura. Es imposible eso. Aparte, insisto, hasta diría yo que no es conveniente, ¿no? Obviamente, que sea totalmente rígida. Así que todas esas estructuras se deforman. Son cuerpos rígidos reales. Ya lo van a ver entonces materias como elasticidad, una materia específica de la carrera. ¿Sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como estamos en física 1 recién empezando, vamos a trabajar con cuerpos rígidos entonces reales. Perdón, ideales, disculpen. Ideales. Quise decir una cosa y dije la otra. Ideales. ¿Ok? Ahí. Cuerpos rígidos ideales. ¿Eh? Que son entonces aquellos que no se deforman bajo ninguna circunstancia. ¿Ok? Bien. Esa es la primera definición. ¿Y por qué vamos a estudiarlo? Bueno, vamos a ver que si yo traslado un cuerpo rígido ideal, ¿m? Ahí, al revés de un sistema de partículas, los delta R son todos iguales. Es decir, si esto se traslada para allá y este punto avanzó a una cierta distancia, este punto también avanza a una cierta distancia. ¿Por qué? Porque la posición entre ambos puntos es la misma. Entonces, si este avanza, no sé, 1 metro, este tiene que avanzar 1 metro también. ¿Se entiende? Porque si este avanza 1 metro y este 1,5 metros, se deforma el cuerpo, obviamente. Entonces, si el cuerpo no se deforma por hipótesis, los delta R en traslación para todos los puntos son iguales. Si los delta R son iguales, puedo decir que es igual, esto es un sistema de partículas, como dijimos, ¿no? N partículas tiene. Si lo quiero hacer más exacto, tiene que ser n muy grande o las partículas muy pequeñas, pero en definitiva esto es un sistema de partículas. Lo puedo tratar como un sistema de partículas. Pero como el delta R es igual, es un caso especial del sistema de partículas. Más lindo todavía, más simple. Porque en el sistema de partículas que tenía, el delta R es distinto. Acá, si el delta R es igual, directamente, ¿qué puedo decir? Lo trato como una partícula, entonces. Simplemente. ¿Ok? Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Que desde el punto de vista de traslación del cuerpo rígido, puedo considerarlo como una partícula. Y puedo aplicar esta ley. Defino el centro de masa del sistema, considero que toda la masa está ahí, que todas las fuerzas están ahí, y simplemente aplico las leyes de Newton y de la energía como si fuera una partícula. Digamos, la justificación, ¿cuál es? Que los delta R son todos iguales para cualquier punto del cuerpo rígido. Entonces, si este tiene el delta R tal y este tiene el delta tal, los delta R son todos iguales, las velocidades de los puntos son todas iguales desde el punto de vista de traslación, porque en el mismo tiempo se van a desplazar lo mismo, la aceleración también va a ser igual, entonces en definitiva, repito, esto se simplifica considerando el cuerpo rígido ideal como una partícula. Y entonces hacemos este estudio. Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda el punto más complicado que es la rotación.
Si el cuerpo rígido rota, ya la cosa no es lo mismo que una partícula que rote. ¿Mm? ¿Por qué? Ajá, ahí viene el problema. Ese es el punto crítico de esta unidad. Si esto está girando, vamos a suponer que gira alrededor de un punto, un eje. Vamos a después definir bien un eje, pero ustedes más o menos saben lo que es. Después vamos a hacer definiciones. Fíjense si este es el eje y este punto gira. Este punto va a describir una circunferencia. Vamos a ver que gira alrededor de ese punto. ¿Sí? Mientras que este va a describir una circunferencia distinta. ¿Ven ustedes? Estoy girando alrededor de este punto. Un punto más cerca describe una circunferencia menor y este una circunferencia mayor. ¿Lo ven ustedes? Que está girando así esto. ¿Eh? Después lo vamos a hacer con más detalle todo esto. ¿Qué significa entonces? Que los delta R son distintos para cada punto. No es igual, como antes. ¿Ok? Porque mientras que uno dio una vuelta pequeña, el otro dio una vuelta más grande. ¿Se entiende la idea? Entonces, ahí se me complica un poco el tema y es como tener una multitud de qué cosa, de partículas que rotan. La ley es esa, pero tengo muchísimas partículas que están rotando, cada una con una distancia al eje diferente. Y ahí es donde viene el problema, y esto es lo que vamos a estudiar justamente. Este es nuestro problema. Es el problema a estudiar. La rotación, entonces, de un cuerpo rígido, y cómo podemos tratarla en forma simple, y no considerar que está formado por muchísimas partículas, porque sería imposible hacer, digamos, la cuenta, ¿no? Y entonces sería como una cosa parecida a un sistema de partículas donde logramos tener digamos, una síntesis, ven ustedes, pero el sistema de partículas, la síntesis, ¿dónde estaba? Estaba en la traslación. En rotación dijimos que no se puede, no hay una síntesis. Entonces, esta misma síntesis que tenemos en traslación para el sistema de partículas, tratamos de lograr una síntesis en rotación para un cuerpo rígido. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Tienen que pensar un poco sobre esto, que es justamente la justificación de por qué vamos a estudiar esto. Entonces, repito, nuestro problema es el cuerpo rígido. Un cuerpo rígido, entonces, ideal. Para traslación es igual que una partícula. Ya lo estudiamos eso, no hay nada más que agregar. Todos los problemas que incluyan traslación, lo hemos hecho. Hemos visto como un ladrillo baja por un plano inclinado y hemos dicho que se comportaba como una partícula, ¿no es así? Hemos visto pesas que suben y que bajan, las tratamos como partículas. En ese momento todavía no tenemos una definición clara. Ahora la justifico de esta manera, ¿sí? En ese momento dijimos, bueno, parece una partícula, pero no quedaba claro. Ahora, cuando el cuerpo entonces rígido, ideal, empieza a rotar, ahí entonces donde el problema se complica y tenemos que estudiarlo. Así que esta es nuestra idea entonces. Y luego vamos a principio a estudiar rotación pura, como vamos a ir definiendo, y luego más adelante vamos a definir lo que es rototraslación, que es, digamos, unir las dos cosas. Por ejemplo, tengo este marcador. Si este marcador realiza este movimiento, cualquiera puede decir que está rotando, ¿no es así? Aunque no sepa mucho de física, ¿no? Está girando, pueden decir también. En la jerga decimos girando, ¿no? O realiza un movimiento de rotación, o está rotando, ¿sí? ¿Ok? Ahora, si hace esto, ¿qué decimos? Se está trasladando. Y si hace esto, ¿qué decimos? Este movimiento. ¿Qué decimos? Es un movimiento entonces combinado, como ustedes ven, está rotando y se está también trasladando. Es un movimiento combinado de traslación y rotación. Eso se llama rototraslación. Parecido, por ejemplo, a una bola de billar real, ¿no? Cuando nosotros estudiamos en traslación, bolas de billar, choques, decíamos que no rotaba. ¿Por qué? Porque era un sistema de partículas. No rotaba sobre sí misma. Venía y le pegaba de lleno, como si fuera una pelota lanzada en el vacío que no gira. En este caso no, nosotros vamos a ver que la bola, una bola de billar que avanza, ¿qué está haciendo? Además de avanzar, está rotando, ¿ven ustedes? Lo sabe cualquiera, mirándola, ven que rota, o una pelota de fútbol que rueda por el pasto, gira y se traslada. Ese movimiento combinado se llama rototraslación. Es lo último que vamos a ver, cuando combinemos las dos cosas. En principio, entonces, vamos a atacar el problema suponiendo solamente que los cuerpos rotan, lo que se llama rotación pura, referida a un sistema inercial. Vamos a arrancar por eso.